Nuestra tradición comienza en 1980, donde la excelencia ha sido un sello permanente de nuestra institución, con una planta docente preocupada de la capacitación continua y con altos logros educativos, todo lo anterior enriquecido con el valor de nuestra educación cristiana, donde la inclusión efectiva de muchos jóvenes dan testimonio en sus vidas. La tradición tiene un nombre, la excelencia tiene un nombre, los valores tienen un nombre, la inclusión tiene un nombre. Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, www.liceomonsenor.cl. Soy del Monseñor. Darle la bienvenida a este nuevo programa, una iniciativa del canal 3 y medio del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, que pretende en este tiempo visualizar y aportar a la comunidad en las temáticas de educación y cultura y todas las variables que se puedan o influyen en este proceso. Por lo tanto, esta primera mesa educativa tiene como tema una variable que no es menor y es preocupante por estadísticas nacionales, mundiales, que se trata la salud mental emocional de estudiantes, principalmente en los casos de intento de suicidio. Luego, a toda la comunidad de Pitrufquén los invitamos a seguirnos en esta transmisión, tratando de darle respuestas a las preguntas que nos quieran hacer en el transcurso del programa. El desafío de este primer programa son temas atingentes a la sociedad actual y a las temáticas que están implicando en nuestros jóvenes, principalmente los jóvenes de 10 a 25 años de nuestra población. Los invitamos a ir conociendo nuestro estudio, que orgullosos los estamos tirando al aire hoy día en vivo, nuestra casa, a la cual también los invitamos el día de mañana a ser parte, por qué no decirlo, de una mesa educativa y cultural de nuestro entorno. Para tratar este tema, hemos invitado a dos expertos en el área. La señorita Ana María López, psicóloga encargada del programa Salud Mental de la Ilustre Municipalidad de Pitrufquén. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. A don Jorge Salas, subcomisario de la Policía de Investigaciones de Pitrufquén, también por su expertise nos acompaña hoy día. Gracias, don Jorge. Gracias a usted. Introducir pequeñamente por qué estamos tocando este tema hoy. Los establecimientos educacionales hoy día son un contexto más importante durante el proceso de desarrollo tanto emocional como cognitivo de los alumnos, partiendo de prebásica ya de niños de, me atrevo a decir, de 0 años en adelante, hasta el día de 25 años de edad ya de universitario. Así con un ámbito propio y estratégico para promover la salud mental, fomentar estilos de vida saludables y aprender a convivir sanamente con otros, como también para propiciar estrategias
para sobrellevar el estrés y la tolerancia a muchos problemas que tenga cada uno, irrespetables son cada uno de los jóvenes hoy día. En esta sociedad que es muy cambiante y está llena de contaminantes para nuestros jóvenes. Y agregar que las emociones son fundamental para el proceso de desarrollo de todo joven. Si el niño está bloqueado, y esto lo pueden aportar luego los expertos, pero emocionalmente, si hay un alumno mal, difícilmente pidámosle que el alumno aprenda en las aulas. Va a ser difícil. Algunos datos a nivel nacional que lo manejarán más los expertos. El 75% de los problemas de salud mental comienzan de 10 a 24 años. Época escolar en que comienzan a experimentar cambios físicos, hormonales, etc. Y alteración de sus entornos. Son cambios de colegio y el que hacen con sus vidas. El 17% de los adolescentes presentan un tipo de salud mental, solo el 10% es atendido. Alrededor del 90% de intentos de suicidio consumados por adolescentes, un antecedente de trastorno depresivo anterior, que muchas veces no es detectado, ni por la familia ni por los colegios. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 10 y 19 años. Cifra bastante alarmática o preocupante para el desarrollo de la sociedad hoy día. Y por último, por cada suicidio, 20 lo han intentado y 50 lo pensaron. O sea, estamos en una crisis de identidad, una crisis emocional de nuestros jóvenes que hoy nos preocupa, y por eso quisimos tomar este tema hoy día. Y lo tomamos con los dos expertos que mencioné, que voy a presentar, o ellas a presentar hoy día, la señorita Ana María López. Así que la invito a que ella nos cuente cuál es su trabajo, qué es lo que hace hoy día en Pitrufquén. Bueno, yo soy psicóloga y trabajo, estaba sacando la cuenta que más de 7 años ya en el CESFAM, pero en la comuna llevo casi 15. Antes trabajé 6 años en el hospital. Cuando el hospital también tenía este enfoque de atención primaria y empezó ya a tomar, digamos, el rumbo para especialidad. Estoy a cargo del programa de salud mental dentro de la comuna, pero como psicóloga en realidad lo que trabajo es con la atención de la salud mental en toda la población de Pitrufquén que esté inscrita dentro del establecimiento. Y en el fondo, ¿por qué a todas? Porque a todos nos afecta. Lo que pasa es que, si bien es cierto el enfoque hoy día, nuestro nudo crítico hoy día, porque ha aumentado efectivamente mucho las tasas de suicidio en el área de adolescencia, donde hace años atrás tuve la posibilidad también de especializarme en el tema. Ahora igual siento que el papel de experto me queda súper grande. Yo siento que aprendo todos los días algo nuevo, y sobre todo con los jóvenes, que a uno le enseñan un montón. Pero ese es más o menos mi trabajo. Gracias, Ana María. Y bueno, don Jorge Salas, subcomisario, nos cuenta cuál es su función hoy día dentro del Policía de Investigación de Pitrufquén. Sí, mira... Su expertise también, perdón. No se preocupe. Mire, básicamente en la actualidad yo me desempeño como oficial de Policía de Investigaciones. O sea, yo estoy dedicado a la investigación criminal de los diversos delitos que ocurran dentro de las 5 comunas que nosotros estamos abarcando y que estamos físicamente, digamos, en Pitrufquén. Y me he ido especializando, he tenido algunas cosas, como por ejemplo, hace aproximadamente unos 11 años yo me recibí también de psicólogo. Trabajé en un departamento de psiquiatría en Angol. También hice unas pasantías que tengan que ver con el tema de psicopatología dual. ¿Ya? Básicamente son enfermedades psiquiátricas con algún tipo de consumo de drogas o alcohol. Bueno, entre otras cosas que he hecho, lo más relevante que podría destacar sería un diplomado en Derecho Penal Especial y un magíster en Psicología Jurídica y Forense.
Así que básicamente esa es mi formación y es lo que yo podría aportar desde mi conocimiento. Bueno, lo rico de esta mesa es las dos miradas, una del sector más de salud y la sector institucional del ámbito más jurídico, por llamarlo de alguna forma. Sí, si estoy equivocado me dicen nomás, aunque estemos en vivo, pero yo creo que vamos a tener las dos miradas y eso yo creo que le va a dar una riqueza especial a esta mesa. Para partir, bueno, poner en la mesa, primero que nos aclaren qué es salud mental. Le dejo la palabra a cualquiera de los dos. Parte yo. Ya, Ana María nos va... A ver, porque antes conversábamos que en realidad uno de pronto se pone a trabajar en esto y dice, bueno, cuando me hacen la pregunta ¿qué es salud mental? Uno dice, ya, a ver, ¿cómo lo defino? La verdad es que la OMS, que en el fondo es nuestro como paraguas respecto a las definiciones, define más bien salud, que tiene que ver con un estado de bienestar. Y desde ahí toma como todos los ámbitos biológico, físico, social y también mental. Entonces, mental vendría siendo como un área. Ahora, también conversábamos un poco que desde la mirada, desde cuando estudiamos en el área de salud mental, aprendemos a tener un enfoque más holístico. El ser humano no es que tenga el cuerpo, lo social aparte y lo mental aparte, es todo una integridad y por lo tanto todo va a afectar en su bienestar. Lo que nosotros tratamos o el enfoque que en el fondo le damos al tema de salud mental tiene que ver con el bienestar tanto como lo mencionaba, por ejemplo, emocional, lo social, como el ambiente e incluso lo físico puede afectar mi estado de ánimo. La idea es que la persona pueda estar en un bienestar emocional y mental, o sea, que se sienta bien consigo mismo y con su entorno. Ese es el objetivo y en eso es lo que se trabaja. Perfecto. Don Jorge. Mire, justamente el tema de la salud mental, hablar como de salud mental es una bolsa bastante grande que de repente es un poco más complicada de definirla. Sí. A pesar de que me da la impresión de que todos sabemos más o menos cuando uno habla de salud mental lo que es, cuando te tienes que concretarlo y decir algo es un poco más complejo. Pero de todas maneras, dentro de todas las definiciones que hay, uno siempre se puede abanderizar, ¿no es cierto?, o tomar de una que te haga más sentido. En particular, yo creo que la salud en general, y específicamente la salud mental, a mí por lo menos me acomoda la definición del equilibrio. El equilibrio que una persona podría tener con las diferentes esferas que ésta podría tener. ¿A qué me refiero con esto? Todos somos personas, ¿no es cierto?, y como dijo anteriormente, somos personas que tenemos miles de aspectos en nuestra vida. Está el aspecto, por ejemplo, económico, social, emocional, roles, por ejemplo, padre, hijo. Entonces, ¿cómo tenemos todos estos aspectos de la vida de una persona? El equilibrio. ¿Y por qué hablo de equilibrio? ¿Por qué me gusta esa palabra cuando hablo de salud mental? Porque pienso que cuando uno habla de salud mental, uno habla de los dos polos. O sea, cuando esto puede estar en cierto bien, pero también cuando está mal. Entonces, cuando habla de equilibrio, es más estable, por decirlo de alguna manera. Responsabilizada a la persona va a depender de cómo se encuentre él y la valoración que haga él mismo de su estado. Pero en sentido práctico, yo creo que también es importante destacar dos cosas. Uno, cuando uno habla de salud y cuando uno habla de enfermedad, que son dos conceptos que son distintos y que también tienen bastante que ver con el tema. ¿A qué me refiero con esto? Que generalmente cuando uno habla de salud debería hablar de promoción de estilos saludables, ¿no es cierto?, que puedan favorecer como persona. Exacto. Y cuando uno habla de enfermedad, habla de la prevención de ciertas enfermedades, en este caso, por ejemplo, psiquiátricas o mentales o como usted quiera denominarlo en el fondo. ¿Ya? ¿Por qué son distintas? Porque, por ejemplo, cuando uno habla de prevención de la enfermedad, generalmente uno se va a estar refiriendo a lo que es, por ejemplo, un factor de riesgo que tenga una persona con respecto a algún tipo de enfermedad que podría estar asociada. Por ejemplo, no sé, pues si hay una enfermedad, por ejemplo la depresión, y esta persona es justamente por la muerte de una mascota, ahí tenemos un factor de riesgo, podríamos prevenir, causar ciertas herramientas para poder prevenir eso. Pero también podríamos hacer ciertas herramientas, ¿no es cierto?, para poder promover la salud.
que es lo que es promover la salud. En el mismo caso anterior que yo le decía, por ejemplo, hobby que la persona podría tener. Siempre le ha gustado el fútbol. Ya, por ahí podríamos ver. Entonces, bueno, verlo desde estos dos puntos de vista en el sentido práctico, ¿no? Sí, es buscar en el fondo lo que a él le satisfaga y lo haga feliz. Exacto. Estoy hablando, ¿sí? Sí. Me parece. Ahora, prevención creo que es un concepto clave en todo este proceso. ¿Esta prevención debe partir de la casa también? ¿O solamente se endosa a los liceos o a los psicólogos? De ahí le... Por favor. ¿Tú tomaste el tema? Estamos en el mismo tema. Yo creo que aquí vamos a estar la mayoría de acuerdo. Me tomo la palabra, pero no, yo creo que absolutamente tiene que venir de todos lados. De todos lados, todos somos responsables de poder aportar con esto. ¿Ya? A pesar de que la persona obviamente que está padeciendo algún tipo de enfermedad tiene un rol que es obviamente fundamental, porque yo soy un creyente de que las personas tomamos decisiones, ¿no es cierto?, y que tienen que ser muchas veces llevadas a través de un tratamiento, sí, etcétera, pero también, ¿no es cierto?, es parte de lo que es la diversidad de la vida. Y en parte, ¿no es cierto?, de esta diversidad que tenemos, creo que todos podríamos contribuir para poder sobrellevar algo que nos lleva un poco mal, que es la analogía que yo siempre hago con esto, que es, por ejemplo, similar a leer un libro o leer una página. Cuando uno está dentro de un problema, es como tener un libro muy cerca de la cara. Es poco probable que tú puedas leer las palabras de ese libro, porque las vas a ver borrosas. Exacto. Pero si viene otra persona, ¿no es cierto?, y toma el libro y lo ve un poco más de lejos, que está fuera del problema, es probable que él pueda leer el libro de manera más clara y poder apoyar en las decisiones que tú vas a tomar. Perfecto, ahí nos queda un poquito más claro. O sea, en el fondo, aquí hay una responsabilidad compartida. Absolutamente. Hay un tema que yo hablaba recién al inicio cuando hice introducción de las estadísticas, que lamentablemente hay que llevar las estadísticas frías, que es lo que manda en todas partes. Y las estadísticas dicen que la mayor vulnerabilidad está entre los 10 y 19 años. ¿A qué se debe eso? A ver, entendamos primero que el tema, si vamos a hablar, por ejemplo, de las tasas de suicidio, antiguamente la población que estaba en mayor riesgo, que uno veía que tenía más altas tasas de suicidio, no eran nuestros adolescentes, eran las personas de mayor edad, tercera edad, que estaban solos, porque las problemáticas eran otras. Ahora tenemos que entender que nuestra sociedad se ha ido modificando a través de los años. Entonces hoy día yo creo que antiguamente había a lo mejor una mayor contención familiar y de la comunidad. Eso es verdad. Y hoy día esa contención no existe o ha disminuido, ¿sí? O sea, hay casos en que efectivamente hay mejor contención, digamos. Pero como socialmente la cosa ha cambiado y las necesidades también han cambiado, nuestra sociedad también ha ido modificándose. Y no es que nuestros adolescentes o esta etapa se haya modificado, sino en el fondo la inestabilidad emocional, todo el desarrollo emocional que se produce en la etapa de adolescencia, que hoy día la podemos ver a lo mejor más a temprana edad, porque también hay un desarrollo generacional, digamos, sí, y un bombardeo de información. Todo aporta, digamos, esto. La vemos, digamos, como más en esa etapa, pero además, o sea, siempre ha sido que está caracterizada por mucha impulsividad, por desconocimiento de lo que sucede, porque en el fondo, usted antes mencionó todo el tema hormonal, pero hay un tema emocional también, que las emociones empiezan a ser un poco más fuertes, empiezo a sentir sin entender mucho lo que me sucede, y esta impulsividad no me hace tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando existía mayor contención, pasaba que si había mejor comunicación en la casa, por ejemplo, o con un otro adulto dentro del colegio, o sea, siempre había o la comunidad en sí, había alguien con quien conversarlo y poder bajar un poquito las revoluciones. Había cierta contención. Claro. Y el hecho de que además había un contacto más cara a cara, pues hoy día hemos perdido mucho eso. Los chicos se conversan y uno dice, bueno, ¿y hablaste con tal persona? Sí, pero por WhatsApp. Antes nosotros teníamos que salir de nuestra casa, ir a buscar a la persona y conversábamos frente a frente.
conversar cara a cara es muy distinto a conversar a través de un teléfono o de un computador. Entonces, todo eso ha ido modificando la situación y obviamente, claro, además si tenemos claro que yo creo que el sistema informativo, digamos, nos deja súper claro que cuando se ve el tema del suicidio y no se informa en forma adecuada, quien esté, digamos, con esta idea dando vuelta va a tener más probabilidades de llegar a la conducta. Antes teníamos menos información, eso se manejaba, era como más restringido. Hoy día tenemos que aprender a manejar la información que nosotros entregamos. Perfecto. ¿Sí? O sea, yo creo que aquí, bueno, claramente está, lo dijiste recién, Ana María, en el sentido de que yo creo que a la mayoría de la gente le hace falta más conocimiento del tema para saber cómo prevenir, para saber cómo apañar a los jóvenes hoy día. Yo creo que ese es un poco al debe que tenemos como sociedad, porque es fácil decir, hoy trató de suicidarse, pero ¿qué hicimos nosotros? Como bien lo aportaba Jorge, que es un tema de todos. Sí, y no es que, yo creo que igual los padres de hoy tampoco se han ido modificando, y no es que no quieran hacerlo, es que a veces les faltan mucho las herramientas. O sea, también han cambiado un poco este enfoque de que al niño no le puedo pegar, y está bien, yo estoy súper de acuerdo en que el maltrato no ayuda en nada, pero no le estamos entregando otras herramientas. Entonces queda así como, ya no le puedo hacer nada, entonces ¿qué hago? Lo dejo. Y también existe como esta mirada de no, es que no quiero que se frustre, no quiero que sufra, y en realidad la frustración y el sufrimiento es lo que nos hace crecer, pero contenido. Entonces, no se trata tampoco que la mamá esté todo el día en la casa, se trata de que los tiempos que podamos tener como familia sean bien aprovechados. Haya una mesa de conversación donde podamos comunicarnos del día a día, y para eso los papás también tienen que bajar un poquito del pedestal, ¿sí? No es que no vamos a ser peores padres si contamos lo que nos pasa o cómo nos sentimos, todo lo contrario. Si yo hablo de mis emociones, ayudo a que el otro también diga, igual, es normal. Y abrirse frente al otro para que el otro también se pueda abrir conmigo. Claro. Perfecto, don. También es Jorge. importante poder destacar en este tema, bueno, es un tema súper amplio y es bastante interesante, pero siempre es bueno tener ciertas cosas para que te vayan llamando la atención o poder pesquisar ciertas cosas, como por ejemplo, estadísticamente hablando, se supone que las mujeres tienen mucho más intentos suicidas que los hombres, pero los hombres son mucho más letales en sus intentos suicidas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, de 10 mujeres que se van a intentar suicidar, por dar un ejemplo, 3 van a efectivamente suicidar. En el hombre va a ser un poquito más esa cantidad, ¿ya? También es importante destacar que va a depender, muchas veces, aquí estamos hablando obviamente en el papel, cómo se trabaja esto en el papel, los móviles de esta acción suicida, o sea, el por qué yo llego a tomar esa decisión, también depende harto del grupo etario, como usted decía anteriormente. Efectivamente, los adultos mayores, por un tema, ¿no es cierto?, de abandono, de ser poco útiles a la sociedad, de sentir un sentimiento ya de desplazamiento. A diferencia de los adolescentes, que es justamente el tema que estamos tratando, que habla mucho más, como usted había dicho también anteriormente, el tema de cómo abordar estas emociones que muchas veces van a ser nuevas. Y ahí también es donde se mete otro tema, que justamente habla de la salud y no de la enfermedad, pero que está derechamente relacionado, que son las crisis normativas que tenemos todas las personas. Todas las personas, a medida que vamos creciendo, por una cosa de edad, de experiencia de vida, tenemos ciertas crisis que son normales que tengamos. Dentro del desarrollo. Exactamente, y que las va a pasar usted, la van a pasar nuestros hijos, la van a pasar nuestros padres. Lo importante es poder abordar estas crisis normativas de buena forma. Y ahí es donde todos nosotros estamos involucrados para poder aportar en esta vida que muchas veces yo ahí empatizo. No es fácil, es complicada, vas a tener muchas cosas en contra, pero también hay que intentar ser un poco resiliente, pues, con la ayuda, ¿no es cierto?, de todos, entendiendo que cada persona es distinta para abordar un mismo tema. Eso es súper importante, que de repente un mismo tema a una persona puede significar nada y a otra persona le puede significar 1000 cosas.
Entonces hay que intentar ser un poco empático y sumado al estigma que tiene la salud mental en Chile, porque también es otro tema que para la adolescencia es mucho más clave a lo mejor que para una persona que tenga 30 o 40 años. El tema de cómo lo van a mirar los compañeros, qué es lo que va a pasar acá. Ahora es importante lo que han dicho, o sea, el tema de las crisis o el tema del desarrollo normal del joven lleva a todos estos cambios. Las crisis, creo que es importante lo que están diciendo, tomarlas como algo normal del desarrollo de todo ser humano, desde que nace hasta que antes de morir. Son crisis de producto de las propias edades del proceso de desarrollo. Sí, quiero agregar algo por favor. Ahí. Lo que pasa es que en el tema de las crisis normativas, si bien es cierto, tiene mucho que ver con el desarrollo, desde salud pública nosotros tenemos el enfoque de salud familiar. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ver al individuo como único, sino en un sistema, en un contexto. Tanto desde la familia como el contexto social, el colegio, la junta de vecinos, el hospital, la iglesia, todo lo que conlleva, digamos, la vida de un ser humano. Y las crisis dentro de la familia, o sea, las crisis normativas van a afectar tanto al individuo que las está viviendo, pero también afecta a la familia. O sea, una familia que tiene un hijo adolescente no sufre solo el adolescente, es toda la familia. ¿Y por qué digo sufre? Porque adolescencia viene de adolecer, de sufrir, porque hay un cambio. Y en los cambios siempre va a haber un grado de sufrimiento. Entonces, hay crisis que son esperables y que son estas crisis normativas. Y en una familia vamos a partir desde la formación de pareja, por ejemplo, el nacimiento del primer hijo, cuando el hijo se va al colegio la primera vez, ¿qué papá no sufre cuando deja al niño en el colegio? Y el niño también muchas veces se queda llorando. Después viene la etapa de adolescencia, después cuando los hijos parten de la casa. Todo eso es normal, es esperable y a todos nos puede pasar. Pero también hay crisis que no son normativas y no significa que sean malas, es simplemente que no son esperables, ¿sí? Cuando fallece un hijo, por ejemplo, o un embarazo adolescente. Es algo que uno dentro de la norma no espera, pero sucede. Son variables que van sumándose a esas otras crisis. Entonces, es entender que la crisis siempre va a generar un grado de sufrimiento. Pero o me quedo pegado en el sufrimiento o pesco esto para un crecimiento y un cambio que me va a favorecer a mí, a mi familia y a mi entorno. Bueno, así como hemos estado conversando, creo que hemos aclarado, nos han aclarado los dos invitados de hoy día. Vamos conversando, todavía no se termina, así que pero creo que nos han ido aclarando los temas. Y los temas de las crisis, los temas de los adolescentes, con quien nosotros estamos trabajando a diario, los papás, con quien sus hijos, cómo tratarlos, cómo trabajar con ellos, cómo conversar, que es lo que muy bien lo plantearon. Se ha perdido hoy día una conversación de mesa. ¿Por qué? Y ahí voy al otro tema. ¿Por qué? Porque hoy día está mandando este aparatito. Lamentablemente, hoy día estamos sentados en una mesa de familia, en un almuerzo familia, están todos conversando y en el fondo están conversando entre los mismos en la misma mesa. Ahora, ¿qué impacto tiene este aparatito y las redes sociales que producen este aparatito con el tema de salud mental de los jóvenes? ¿O cómo implican en los sentimientos con todo este desarrollo normal que tendría que ser? Yo creo que ahí tú tienes. Por favor, Jorge. Mire, en este tema, como bien usted dice, ha ido cambiando en el transcurso del tiempo y lo más probable es que esto se mantenga al alza y no vaya disminuyendo. Es lo más probable. Ahora es cómo vivimos con esto. Exactamente. Y cómo también los profesionales del área tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir evolucionando para poder abordar estos temas. Básicamente, ¿no es cierto? Yo creo que un tema fundamental actualmente, que yo por lo menos en el trabajo lo he visto, es el tema de las redes sociales. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que es de primera línea cuando uno habla de estos temas. Que tiene que ver justamente con algunas denominaciones, por ejemplo, el grooming, ¿no es cierto? Sí. El bullying, que también está tipificado, que podría ser por otra vía que no necesariamente debería ser presencial. Y cómo es la valoración que el individuo hace de estas herramientas que tú tienes, ¿ya? Eso es sumamente importante porque va a depender de cada individuo y cómo valore estas herramientas,
para poder, ¿no es cierto?, desarrollar cualquier tipo de acción, ¿ya? En relación al tema específico, yo soy de las personas que piensa que cualquier tipo de ideación suicida o cualquier tipo de malestar que la persona ya lo plantee como un malestar significativo, por ejemplo, en este caso, toda la gente me molesta por Facebook, me ponen insultos, me atacan, ¿no es cierto?, son materia de análisis inmediatamente, ¿ya? No solamente por parte de la familia, sino que hay que empezar a activar ciertas redes para poder ver cómo se está llevando este tema. Y de ahí en adelante uno debería ir desglosando ciertas cosas. Por lo menos así es como lo veo yo. Primero, ¿no es cierto?, en general se habla de una ideación suicida. ¿Qué es lo que es una ideación? Es a nivel de pensamiento, es como tú piensas que podría hacer algo. Y después de eso, obviamente, podríamos llegar a una acción, ¿no es cierto?, que sería la materialización de esta idea que uno tiene. Dentro de estas cosas uno puede ir evaluando ciertos criterios, ¿ya?, que es importante que la gente conozca para poder ir, ¿no es cierto?, compatibilizando con sus experiencias de vida en el fondo, que tiene que ver, por ejemplo, la letalidad. Yo tengo una ideación suicida, ¿qué tan letal es esta idea? ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo pensar que voy a tomar un arma y me voy a disparar, con una letalidad yo creo que es casi por lo menos del 80 al 90% se te dispara en la cabeza, a decir, ¿no es cierto?, me voy a tomar una caja de vitamina C. Me voy a tomar una caja de vitamina C. La letalidad es distinta. A pesar de que ambos, ¿no es cierto?, son una ideación, y hay que ponerle atención, uno va sopesando ciertas cosas. La cronicidad. A mayor intento suicida, obviamente el pronóstico cada vez va empeorando, y por eso hay que evitar que lleguen a hacer las acciones suicidas. Y también un tema que es sumamente importante, la planificación. No es lo mismo decir, por ejemplo, me voy a colgar a las 4 de la tarde en la casa, cuando yo sé que a las 4 de la tarde está toda la gente, no tengo ninguna cuerda, no tengo ningún medio, a que una persona te plantee, ¿no es cierto?, me voy a ahorcar a las 9 de la noche porque atrás en mi casa hay un árbol, yo pasé a ver, hasta ahora ya no hay nadie en mi casa. Hay una planificación, y ahí uno tiene que poner obviamente más atención de lo que está sucediendo, y en esto quiero ser súper responsable, sin desmerecer, ¿no es cierto?, lo que significa el no tener esta planificación, el no tener este tipo de cosas. O sea, en el fondo, para tratar de contextualizar, en 2 palabras, es estar atento a las pedidas de ayuda de las posibles víctimas del suicidio. Por supuesto. Sí, yo conozco. Sí. Porque todos esos son actos que anuncian que hay una intención detrás, y a eso hay que ponerle ojo. Sí. Lo que pasa es que hablar de suicidio es súper como que tiene harto prejuicio, así como de repente hay gente que dice no, mejor ni hablemos de eso porque de alguna manera puedo instalarle la idea a la persona. La verdad es que la ideación de suicidio no se instala, ¿sí? Pero si yo favorezco la comunicación respecto al tema, probablemente la persona que lo esté pensando me lo va a manifestar. Y como decía acá el colega, en el fondo hay un rango súper amplio. Puede ser que esa persona se sienta súper bajoneada y en realidad con como el discurso de me gustaría desaparecer un rato, me gustaría apagarme. Ya me está hablando de como de dejar de existir, aunque sea por un rato. Y a lo mejor esa va a ser como la primera manifestación. Pero si yo le pregunto a una persona que está con el pensamiento de muerte, le digo, ¿tú has pensado en morir? Me lo va a decir. Sí. Y puede que me diga, en realidad sí, he pensado en morir, pero no haría nada contra mi vida. Como otra persona me puede decir, sí, en realidad tengo deseos de morir y hasta he pensado en qué hacer o en cómo hacerlo. Y desde ahí me puedo ir en una gama enorme, ¿sí? Pero si yo converso sobre el tema y soy capaz de preguntar, y en todos los ámbitos, o sea, si soy capaz de preguntarle a mis hijos cómo se sienten, si ha pensado alguna vez en el tema de la muerte, cómo lo ha pensado, y soy capaz de conversar del tema, lo más probable es que yo en ese momento, sin querer a lo mejor y sin tener ninguna herramienta mayor, voy a prevenir una ideación posterior o una conducta ya propiamente tal en el área del suicidio. ¿Sí? Yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a hablar del tema.
Cuando se da una mala información es cuando en los medios, por ejemplo, hablan de tal persona, cómo lo hizo, y le ponen como la cosa como más... O morbosa. Sí, Más morboso, exacto, para... Sí. Ahí Siendo eso no es realistas para adecuado vender porque la no hay, noticia, sí, claro, eso es no verdad. hay, no hay un objetivo de ayuda. Exacto. Pero cuando yo converso con alguien que lo está pasando mal, lo que estoy haciendo es poner mi oreja, y eso ya es preventivo. Ya. Bueno, ya están llegando preguntas, ¿eh? Dele. Entonces... Y es un Hay- tema importante lo que toca usted, el tema Sí. de los mitos, y yo creo que eso Sí. es súper importante para la gente que lo ve en el fondo. El tema de los mitos es un tema fuerte. Sí, pues igual, por ejemplo, de lo que hablabas, el tema de que una persona ocupe un método que es menos letal, y la gente dice, no, si se hubiese querido matar lo hubiese hecho. Mito. O sea, Eso, la verdad es que eso es un llamado de alerta. sí. Sea por lo que sea, porque no es que detrás de un suicidio siempre haya una depresión. O sea, hay un alto porcentaje, pero pueden haber otros factores. Que gatillen llegar a esta Claro, instancia. entonces siempre es un llamado de atención a algo que uno tiene que ver qué es lo que está pasando con esa persona, cómo poder ayudarla, ¿sí? Ya. Entendiendo que la depresión en el fondo, a mí me gusta hablar más que de diagnóstico o de un síndrome, es más como de sintomatología, o sea, como la pena podría llevarte en este A caso, una ¿cierto? depresión. O llamado más técnico el ánimo depresivo, ¿no es El cierto? ánimo. La anedonia, la irritabilidad, el aislamiento social, todas esas cosas te podrían llevar, más que un diagnóstico en particular, a tener alguna conducta que podría ser O como un chico diría, no sé, pues no sé si usan todavía el término de estar bajoneado. Sí. Yo creo que Sí, todos o terminó estamos con la bajoneados. polola, Todos ojalá- llegamos en algún minuto a estar bajoneados. O sea, yo creo que es normal. Sí, pues Yo parte voy a de- hacer la primera pregunta que nos ha llegado. Bueno, hay varias para abajo, pero vamos a ir seleccionando, bueno, no dar tiempo. Dice, ¿a qué atribuyen ustedes, cualquiera de los dos que pueda responder, el deterioro de la salud mental en nuestros jóvenes en Pitufquén? Pucha, yo creo que conversamos un poco de eso. Sí. Que nuestra Sí, sociedad también ha ido cambiando, que las familias hoy día funcionan de otra manera, que nos hace falta, yo creo que una de las cosas, bueno, el mes de julio fue el Día de la Salud Mental y de la Familia, dentro del ámbito de la salud. Y ahí dentro de los murales yo puse varios consejos, el que yo creo que es más rescatable y que ese no puede fallar es que a nivel familiar podamos tener al menos una comida al día juntos. ¿Sí? Pues Ya sea el conversar. desayuno, sea la La última de la cena. tarde, Pero dar los dar minutos. ese espacio. Sí, porque el comer y comer con esto fuera de la mesa. Pues. Exacto. O sea, esto no, porque de repente los papás dicen, sí, pero es que se enoja. ¿Y que se enoje? Po? Que no pasa nada, digamos. Bueno, se la- antiguamente no nos enojamos. o nos enojamos, pero no teníamos que pero- comer un poco la rabia. Yo Bueno. creo que ahí hay tres términos que son importantes, que va de la mano justamente de lo que hemos ido hablando, que es la comunicación, porque estamos hablando específicamente de los jóvenes, la comunicación que tienen que tener con los padres específicamente, el contacto directo y las redes Es lo que se ha sociales. perdido por... Si usted me pregunta si en concreto, como dice, cuáles los deterioros, cuáles son los puntos que uno debería abordar, yo creo que esos tres son importantes en el sentido de que yo soy un convencido de que los padres tienen que ser padres justamente de los chicos. El tema del No el mejor papá, amigo. exacto, el tema del papá amigo no es parte del rol. Si bien uno puede ser cercano, darle la confianza, pero es Puede importante ser que los partner dos- del hijo, o el hijo es partner mío. Exactamente, pero Como decíamos, tienen que haber roles. Pero sí, yo creo que hay que definir cuál es el rol del padre dentro de la familia. Y dentro de ese contexto es el padre, si bien hay un tema de repente del amor malentendido. El amor de un padre no tiene que ser solamente hagas lo que hagas, yo siempre te voy a felicitar y voy a estar ahí apoyándote sin importar qué acción tú tomes. El amor del padre debería ser entendido como yo quiero que tú seas una persona preparada para la vida, que tú seas una persona que te valoren las demás personas. Y para eso muchas veces hay que corregir, de la forma obviamente que corresponde. Con esto no quiero decir sea, yo creo que ningún tipo de La agresión función del específicamente, padre es pero- eso. Exacto. La función del padre es ir corrigiendo el camino del joven. Por supuesto pensando en qué edad está y cómo lo corrijo. Así que Bueno, yo creo que es bien importante entender que esto no es algo que pase en la etapa de adolescencia es cuando viene la mayor La más rebeldía. crisis. Pero la formación parte desde bien chiquitito.
Cuando viene mi hijo pequeñito y me cuenta, digamos, las dificultades que ha tenido en el jardín o con algún amigo o algo, y yo le bajo el perfil a lo que le está pasando, estoy disminuyendo su problema. Entonces el día de mañana, cuando tenga un problema mayor, no me lo va a contar. Es súper importante poder aprender a empatizar con lo que al otro le está pasando y no verlo desde mi mirada, ¿sí? Así es como fomentamos la comunicación. Perfecto. Bueno, aquí nos están viendo desde Barcelona, así que nos mandan felicitar a Paulo Villablanca, que trabajó con nosotros bien en Barcelona y nos está agradeciendo el tema, porque desde allá él es asistente social y le parece muy importante lo que estamos haciendo hoy día, así que le agradezco a los dos. Gracias a usted. Me hacen otra pregunta. ¿Qué causa atribuyen al deterioro de la salud mental de la población, especialmente de nuestros jóvenes? Creo que es similar a la pregunta anterior, así que ya dimos respuesta a esa. Otro más, excelente iniciativa, felicitaciones a los invitados. Perfecto, ahí estamos mostrando que ya quedamos poquito tiempo, nos está, lamentablemente es un tema para mucha conversación, o sea, pero bueno, para iniciar este ciclo de programa, creo que hemos dado algunos tips, o han dado ustedes, más que yo, ustedes, algunos tips para que los padres sepamos cómo actuar con nuestros hijos. Y analizar y estar atentos a las actitudes que tengan nuestros hijos en las casas. Creo que eso es fundamental. Parto agradeciendo nuevamente a los dos invitados, tanto a Ana María como a Jorge, y toda la gentileza de dar tiempo para venir a compartir con nosotros su experiencia. Expertise iba a decir, pero ella me dijo que no, pero yo soy obediente con las mujeres, así que la experiencia que tienen los dos, muy rica en el trabajo. Por otro lado, de repente llega a ser, me dicen que hay otro mensaje. Como experiencia, han tenido experiencias muy buenas y yo creo que experiencias también negativas. Porque el ser humano es muy complejo. Y como bien lo decían los dos, el ser humano es uno. Somos todos diferentes, aunque tengamos el mismo síntoma, bien lo decían ustedes. Bueno, yo creo que el punto está, para ir finalizando, ¿qué aconsejarían ustedes a los jóvenes, a nuestros jóvenes de la comuna? Si tiene estas sensaciones de culpa, de no saber lo que soy, hacia dónde quiero ir, les dejo la... A ver, yo creo que es importante que tengan claro que no están solos y que lo que les pasa a ellos no les pasa solo a ellos. Pero cuando uno no conversa o no comunica lo que le pasa, la verdad es que se imagina un poco que me pasa esto a mí nomás. Hace un tiempo atrás, una chica que había tenido un par de intentos de suicidio, después ya de estar bien me dice, no voy a dar el nombre, pero yo creo que ella se va a dar cuenta de quién estamos hablando y le voy a agradecer, digamos, la experiencia, porque para mí fue bonito escucharlo. Me dice, qué bueno que no lo logré, me dijo, porque hoy día lo que estoy viviendo no lo hubiese podido vivir si yo hubiese logrado quitarme la vida. Y creo que eso es un poco tratar de entender que lo que está pasando en ese momento puede pasar y puede sobrellevarse y podemos superarlo. Y siempre va a haber alguien que los pueda ayudar. Y si no hay en su círculo cercano, siempre hay alguien en el consultorio. Hoy día existe un programa que se llama Espacios Amigables, que está dirigido a los adolescentes. Sí. Y que pueden ir, y que es de martes y miércoles, me parece, de 5 a 8 en el consultorio, y es espontáneo. O sea, si a las 6 de la tarde se me ocurrió ir, yo voy nomás. Y ahí va a haber un par de profesionales que los van a atender y que van a poder darle una orientación y hacer las derivaciones que quieran. Ahora, si quieren, pueden llegar y también solicitar ayuda directamente, dependiendo de la edad, de si vamos a pedir que haya un adulto o no, porque hay ciertas leyes las que nosotros nos tenemos que manejar. Pero tengan claro que lo que pasa dentro de la consulta del psicólogo se mantiene dentro de la consulta. Hay ciertas cosas legales que sí se las vamos a decir desde un principio. O sea,
La idea es que podamos establecer ciertas confianzas, pero es importante que puedan conversar con alguien lo que les pasa, sea un profesor, sea una tía, un vecino, si es que no tienen la confianza con los padres. Siempre los padres van a buscar lo mejor para los hijos, pero a veces no existe esa confianza, y si no, estamos los profesionales que estamos ahí dispuestos para ayudarlos. Nosotros queremos que sean felices, sobre todo yo creo que los psicólogos cuando trabajamos, cuando estudiamos, lo único que queremos es poder ayudar al otro para que sea más feliz. Yo creo que en concreto, si yo tuviera que entregar un mensaje como usted dice, en concreto yo creo que son 4 cosas que son importantes para los jóvenes. Primero, infórmate, lee, estudia, conversa. Segundo, conversa con personas significativas, con tus padres, con profesores, con personas que sean del área de la salud para que puedan ayudarte. Tercero, comparte tu experiencia con las demás personas, ¿no es cierto?, que podrían tener el mismo problema, y aconséjalos cómo tú estás sobrellevando o sobrellevaste esto. Y finalmente aprende de toda esta experiencia y sobrepone. El anteponerse a la adversidad es sumamente importante. Bueno, hemos llegado al fin de este programa con gusto a poco. Creo que hay mucho tema que tocar en cuanto al tema salud mental o salud y mental, lo otro. Son 2 partes. Agradecer a nuestros 2 invitados, Ana María, psicóloga del CESFAM de Pitrufquén, de la Municipalidad de Pitrufquén, y Jorge, subcomisario de la PDI Pitrufquén, por acompañarnos hoy día en este inicio. Partimos los 3, somos novatos, así que agradecer a la gente que nos ha seguido, nos ha hecho consultas, y bueno, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, creo que ellos mencionaron 2 conceptos, un concepto muy clave: conversen con quien tengan confianza el tema. Así que gracias, amigos, y será gracias a los 2 por habernos acompañado, y será hasta la próxima ciclo de esta mesa educativa. Muchas gracias. Nuestra tradición comienza en 1980, donde la excelencia ha sido un sello permanente de nuestra institución, con una planta docente preocupada de la capacitación continua y con altos logros educativos, todo lo anterior enriquecido con el valor de nuestra educación cristiana, donde la inclusión efectiva de muchos jóvenes dan testimonio en sus vidas. La tradición tiene un nombre, la excelencia tiene un nombre, los valores tienen un nombre, la inclusión tiene un nombre. Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, www.liceomonsenor.cl. Soy del Monseñor.